Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La vida en el Espíritu. Y voy a mirar algunos textos que se encuentran en Romanos capítulo 8 del verso 1 al verso 17. Y quiero enfatizar en lo que el verso 11 dice y vamos a leerlo. Y después entonces haré comentarios concernientes al contexto de estos versos. El verso 11 dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de entre los muertos, vive en ustedes y así como Dios levantó a Cristo Jesús, y prestémosle atención a eso, a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Entonces, aquí vamos a mirar de un punto de vista histórico para entender el espíritu que estas enseñanzas contienen naturalmente. Es como para nosotros en nuestro presente recibir el entendimiento. Entonces, como aquí comparto, Jesús lo interpreto en una forma histórica y no en una forma teológica de la fe, donde al leer tal vez un texto así, naturalmente se interpreta en la forma tradicional. Primero, Dios se hizo hombre en la vida de Jesús, y Jesús el Cristo, para salvar a la humanidad por los pecados, y fue el ser humano que vivió perfectamente, y por eso entonces vino a ser puro y lamentablemente fue a la cruz por los pecados y resucitó de entre los muertos. Y así es como naturalmente se interpreta. Pero vamos a ver históricamente la realidad de un ser humano como tú y como yo, y cómo estos textos nos están demostrando una realidad espiritual para nuestro presente significativa, y para que nosotros vivamos en la misma esencia, en el mismo poder, en el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. El Espíritu de Dios, el Espíritu de vida que es Cristo en nosotros. Así que entonces, mirando, voy a comenzar desde el verso 1, y el 1 y 2 dice: por lo tanto, ya que no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Entonces, ¿por qué ahorita dije presta atención a lo que Cristo Jesús es? Porque aquí está compartiendo una realidad espiritual, histórica, significativa. Entonces, primero necesitamos identificar que Cristo, a través de la historia o las historias en el Nuevo Testamento, y es lo que Pablo a través de sus cartas está exaltando, está gritando, está como decir: entendamos esta suprema realidad. Cristo a través de la historia, como nos dice Juan capítulo 3 versículo 16, es el unigénito Hijo de Dios. Cristo representa al Espíritu de Dios dentro del ser humano, que tiene el poder para transformar la vida del ser humano. Cristo es ese Espíritu que dentro del ser humano, a través de los evangelios, nos muestra que dio su vida, o que murió, o que estaba muerto. Y que eso significa, es como decir, la realidad de la naturaleza del ser humano, que como ha sido condicionado en su presente, no percibe unas cosas, no entiende unas cosas, no ve unas realidades más allá que son verdades
porque naturalmente desde que nació fue condicionado a ver a través de su entendimiento y su cultura y su tradición y sus ideologías, sus formalizaciones, sus religiones o tradiciones. Fue condicionado a solo percibir, entender, creer y vivir por lo que había sido condicionado. Por ende, puede ser la persona que en su presente vive y cree que todo está bien, vive correctamente y presente ante la realidad suprema o el espíritu de vida o la perfección que es Dios o la luz que lo alumbra todo, la verdad de todo. Entonces puede ser confrontado y darse cuenta que la realidad o el espíritu de vida estaba muerto. Y así es como en estas historias nos está dejando saber simbólicamente o metafóricamente esta realidad espiritual. Cristo es espíritu muerto en los hombres, pero como ese mismo espíritu de Dios, entonces resucita a esos muertos. Y Jesús fue ese ser humano condicionado a su cultura y por eso a este espíritu, al espíritu de Dios, él también estaba muerto, históricamente hablando, no teológicamente como la tradición de fe lo interpreta, no, históricamente hablando como la realidad de todo ser humano. Y por eso entonces vemos esa realidad como el texto nos dice, Cristo Jesús, porque Cristo vino a ser el Espíritu de Dios dentro de Jesús que a él lo levantó de los muertos. Y vino a ser Jesús el ser que nosotros imitamos, el ser a través de la historia, el ser sobrenatural. Inclusive, para comentar algo rápido sobre cómo en la Biblia nos presenta esto de una forma simbólica y metafórica, lo vemos en Mateo capítulo 3, cuando Jesús fue bautizado y salió de las aguas. Vino el Espíritu en representación de paloma. El Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás y el diablo. ¿Ves? Todo eso históricamente, cuando uno entiende los símbolos que la literatura bíblica está utilizando y los entiende en la naturaleza histórica, entonces nos está diciendo una realidad significativa y una realidad natural que nos ayuda a comprender mejor la historia y esta literatura. Jesús, al ser bautizado, ¿cómo Jesús fue bautizado? Bautizado es la persona que entonces es instruido y enseñado por un tiempo. Entonces, ¿qué causa ese bautismo? ¿Qué causa una nueva conciencia, una nueva información? Causa una renovación de la mente, una transformación. Y eso causa una transformación del espíritu, del ser, de lo que motiva a uno. Y esa es la realidad histórica que estos textos nos están enseñando de forma simbólica. Por ende, entonces, fue el ser humano que al ir al desierto a ser tentado por Satanás el diablo, como lo vemos, nosotros lo podemos ver como unos seres exteriores que lo estaban tentando con lujos, con comida y todas estas cosas. Mirándolo espiritualmente, es la realidad de todo ser humano que a través de su vida, dentro de sí mismo, tiene las más grandes batallas con su propio ser. Su naturaleza egocéntrica, su propia mente y su propia voz interna. Y esto es lo que históricamente estos textos nos están compartiendo y nos ayuda a entender el poder del espíritu y lo significativo que es vivir la vida en este espíritu, en Cristo. Porque como vemos en Cristo Jesús, Cristo el Espíritu que causó la vida dentro de Jesús. Cristo el unigénito Hijo de Dios, el Espíritu
que da la iluminación, el poder, la inspiración para vivir, la creatividad para hacer nuevas acciones. De modo que si alguno está en Cristo, en esta fuerza, en este poder, nueva criatura es. Entonces, así podemos ver estos textos. Voy a enfatizar un poco en el verso 6. Dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Entonces, naturalmente, nosotros como seres humanos necesitamos desarrollar el espíritu en nosotros. ¿Y cómo se desarrolla? A través del conocimiento, a través del conocimiento de Dios, de las virtudes, del carácter, de las cualidades, de las características. Y entonces esas verdades vienen a ser la metodología que diariamente forman una forma de bautismo en nuestras conciencias y corazones, para nosotros entonces desarrollar en un proceso natural el empoderamiento para dominar a nuestra propia mente egocéntrica, a nuestra propia carne, naturaleza humana, que naturalmente tiende a desobedecer, tiende a irse por los deseos, tiende rápidamente a disparar un mensaje o un pensamiento o una idea o lo que sea para justificar algo que me lleve a fallar a la marca de la vida, de la pureza, de la rectitud, del bien, a la vida del Espíritu. Y a través de los textos, si podemos ir y familiarizarnos cuando leemos estos textos con la realidad de nuestra persona, de nuestro ser, de cómo nosotros lidiamos cada día, desde que nos levantamos. Entonces aquí está la gran diferencia que considero histórica y significativa para mi presente y nuestro presente. Y es entonces cómo hacemos esto nuestro, o cómo es, ¿ves? La realidad volviendo al texto, cómo es la realidad del texto 11 en nosotros. Y leo, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Y es como decir prácticamente lo mismo para reenfatizarlo. Y es mirar a través de la historia, esta historia significativa, espiritual, mirarla en nuestra naturaleza. Porque en nuestra naturaleza también Cristo estaba muerto. Este espíritu vivificante, esta realidad que impulsa a uno a ser sincero, a respetar, a estar consciente y presente de la vida, del día de hoy, de las situaciones, al ser responsable y desear y practicar el bien. Ser intencional a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones. ¿Ves? Esa realidad que hoy vivimos estuvo muerto en nosotros en un tiempo. Y mientras más en nuestro presente seguimos en tal sintonía de Cristo, entonces vemos toda gloria, todo poder, toda verdad en relación al reino de Dios presente. Todo aquello que tal vez a través de una tradición de fe se anhela y es como esperanza futura, todo
espiritualmente hablando, es presente. Cuando se entiende, cuando uno lo comprende, cuando uno lo vive, cuando uno lo practica, cuando uno lo es. Cuando uno es uno con esta realidad. Y ese mismo espíritu que está en nosotros es el mismo espíritu que a través de la historia de la humanidad no tan solo levantó a Jesús, pero ha levantado a millones y millones y millones de personas. Y es una realidad que diariamente sucede. Porque la presencia de Dios es. Y en ella vivimos y en ella hacemos. Y la realidad es estar conscientes en nuestro presente de esa verdad. Y entonces así hoy vivimos la vida en el Espíritu. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.